nuestra primera parte de la clase de la siguiente manera. Ok. Bien, hemos visto estos días todo lo que es la parte de los gobiernos resolutores, hemos visto también todo lo concerniente a lo que es referente a las atribuciones que le compete a la SUNAT, que es la parte importante, la parte medular. De igual manera hemos estado observando, viendo todo lo relacionado a lo que viene a ser la parte, lo que es el impuesto a la renta. Hoy vamos a hablar un poquito del NIC 12, el impuesto a la renta, ¿no? Sobre todo la parte que va relacionada a los principios de legalidad, principios a la persona, ¿no? Y el principio de igualdad. Entonces, vamos a ver todo esto relacionado a lo que nos va a dar por entender el artículo 37 y 44 del impuesto a la renta, el decreto legislativo 797. ¿Ya? Eso va a ser hoy día prácticamente la clase medular de lo que vamos a ver hoy día un poco ya de lo que es el impuesto a la renta, ¿no? De tercera categoría, puntualmente hablando. Después vamos a ver otras rentas. Inicialmente, como les comentaba, hemos visto en la clase anterior, esto nos va a hacer entender un poco más de los gobiernos resolutores. Hemos visto el Tribunal Fiscal, hemos visto lo que es la SUNAT y los gobiernos locales. Obviamente que son gobiernos que de alguna manera están involucrados a través de resoluciones. Y estos gobiernos, de alguna manera, van relacionados a todo lo que es el Código Tributario, el Decreto Legislativo 981. Y hemos visto en los libros, sobre todo en los libros de infracciones, en la parte administrativa o las obligaciones, ¿no? Entonces, estos libros, de alguna manera, van relacionados también a lo que es la Ley Penal Tributaria, el Decreto Legislativo 813. ¿No? Hemos visto, obviamente, como de tener una infracción, una sanción, llega más allá, no solamente de una sanción administrativa por parte de la ciudad. Si esto obviamente se da en el caso de algunas personas que han cometido delitos mucho más graves, termina obviamente en lo que viene a ser el Código o la Ley Penal Tributaria. En muchos aspectos podemos también determinar que estos infracciones, sanciones y delitos que le llega a la Ley Penal Tributaria también van enfocados en unos puntos que tuve que determinar como obligación. La obligación del impuesto a la renta. Hay una obligación. Y eso trato hoy día en la clase. El impuesto a la renta. Básicamente el impuesto a la renta como ya el cálculo de declaración jurada anual. Para esto los gastos admitidos, vamos a ver las siguientes semanas, ¿no? Los gastos aceptados tributariamente, los gastos no aceptados tributariamente porque existe, y los necesarios para mantener la fuente. Recuerda, independientemente de los reparos tributarios, tanto las adiciones como las deducciones. Y eso en el artículo 37 lo vamos a enfocar muy claramente, y en el artículo 44 también como deducciones. En la ley del impuesto a la renta, el decreto legislativo 797. ¿No? Vamos a ver las exoneraciones y las inafectaciones, ¿no? Las exoneraciones objetivas, las inafectaciones obviamente que no son objetivas, ¿no? O subjetivas, ¿no? Entonces, esto nos va a determinar todo este entorno y determinaremos lo que viene a ser la fuente del impuesto a la renta. ¿Ya? Muy bien, ya se va incorporando algunos alumnos. Bien, me alegra mucho por ustedes. Entonces vamos ingresando ya nosotros a nuestra primera parte. ¿Ya? Entonces, como les comento, vamos a hacer una pequeña remembranza de la clase anterior y de ahí vamos a empezar la clase. En la última hora, casi los 45 minutos, vamos a tomar la práctica calificada. Ya como está programada, pero ustedes ya lo tienen ustedes en su semana número 5, ya le vamos a dar su tiempo porque ya está programado, ¿ya? Para que me lo envíen a mi, en este caso, a mi correo institucional, me lo pueden enviar ustedes hoy día, ya a partir de más o menos el tiempo que yo les diga establecido, y eso está programado para la devolución durante la semana, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces empezamos, jóvenes, nuestra primera parte, ya que tenemos que hacer hoy día la práctica calificada. ¿Ok? Ya está, creo, la gran mayoría. Sí, buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Entonces vamos a empezar nuestra primera parte. Jóvenes, entonces me acompañan ustedes, por favor. Entonces vamos a activar la cámara. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? Entonces continuamos, desactivamos la cámara y nos vamos a nuestro compartir. Muy bien, muy bien. Vamos ingresando. Muy bien, acá estamos. Ingresamos por acá.
Vamos ingresando ya. Bien, vamos entonces ingresando a lo que hicimos en la clase anterior, un poquito haciendo una pequeña remembranza de la clase anterior, lo que habíamos visto nosotros, el ITAM, ¿no? El impuesto temporal a los activos netos. Y habíamos tocado sobre todo el exceso, ¿no? El exceso que sea el impuesto temporal a los activos netos. A ver, entonces ingresamos acá. En el impuesto temporal a los activos netos habíamos tocado lo siguiente. A ver, hacemos una pequeña remembranza. Entonces el famoso ITAM. Recuerda que el ITAM, ¿no?, actualmente todavía se sigue aplicando. Entonces, hay una ley, siempre te acuérdate, hay una ley, la 28424, ¿no?, que nos habla un poco del impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Ahí está. A ver acá. Vamos a ver por acá. Ok. Esta 28 ley, 28424, que nos habla un poco más de los activos netos, nos va a hacer entender sobre todo la parte que nos da el cálculo del total. Entonces, ¿qué hemos hecho del ITAM? Ahí hemos tocado, es un impuesto al patrimonio, dice, ¿no? Impuesto al patrimonio. Se referencia sobre todo a los activos o al total activo. El total activo nos habla un poco del exceso. Acuérdate. Entonces el exceso que nosotros vamos a tener nosotros sobre el exceso del millón. Entonces hablar, en este caso, ¿no?, habla también a la vez de una tasa, ¿no?, del 0.4%. Entonces tenemos ahí básicamente lo que es el impuesto. Y este impuesto nos habla que podemos pagarlo, obviamente se presentaba, su presentación se realizaba inicialmente, ¿no?, ahí. Fue la declaración jurada anual, ¿no? O sea, oficialmente ya lo regularizabas. Tú comprabas en el ejercicio anterior, pero obviamente lo declarabas en la declaración jurada anual del siguiente ejercicio, ¿no? Y de ahí nos hablaba que nosotros podíamos pagarlo en cuotas. Y esto podría darse un promedio de 9 cuotas. Ya más o menos para que vamos teniendo la idea. Entonces, hay dos aspectos muy importantes. Nos hablaba de las cuotas o el pago de las cuotas, ¿no? Y ese pago de cuotas comúnmente se daba durante qué ejercicio, durante qué periodo, ¿no?, durante el ejercicio presente. Entonces, hay aspectos que se dan durante declaraciones juradas porque eso nos ayuda a los créditos. Nos hablaba un poquito más de los créditos de renta, ¿no? Esos créditos de renta que tú tienes, comúnmente lo podías compensar. Entonces podías compensar el crédito de renta del ejercicio, y el crédito de renta del ejercicio, en este caso sería para los pagos a cuenta. Entonces hablábamos de créditos, ¿no? Entonces hablábamos un poco de la compensación que tú realizabas, mira, con la renta mensual, ¿no? Y esto lo podías regularizar, ¿no?, dice, durante el ejercicio. Y esa regularización puede ser mensual o vía declaración anual, ¿no? Lo podías también regularizar ahí. Pero no lo podías arrastrar para el siguiente ejercicio. Ahí va el tema. No es como la renta que tú declaras, tienes a favor esos devengados que tú pagas y te queda por regularizar y después pides en este caso podías compensar para el siguiente ejercicio su devolución. En el caso del ITAM solamente tenemos que pedir la devolución. ¿Entendido? No hay el famoso arrastre, no había por ahí. En ningún momento te dice que lo arrastres. No existe. Y esa es la diferencia del ITAM, ¿no? No podemos arrastrarlo. El pago máximo hasta 9 cuotas. Y la utilización de esta renta o esta compensación que realizamos nosotros solamente era por un periodo en ese ejercicio económico. ¿Entendido? Entonces el arrastre no existía. Solamente la devolución, ¿no? Obviamente que esto lo regularizábamos nosotros en el PET 648, lo que nos habíamos tocado, para hacer un poquito recordar un poco lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Y obviamente esto se presentó en la declaración jurada anual de este año, que era, bueno, 710, ¿no? A pesar de todo se te presentó siempre, ¿no? Se regularizó, igual se presentó.
Entonces teníamos un código de pago, en este caso, para nosotros poder pagar o regularizar. Hemos tocado porque igual lo paga en cuotas. Esto lo realizamos a través, vía virtual, a través del código 3038, ¿no? Y de igual manera teníamos un código contable, ¿no? Recordamos, a ver. Ese código contable pues, era el 48 o 4018, ¿no? Entonces ahí teníamos más o menos en resumen lo que hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Pero hoy día vamos a tocar un tema que también nos involucra un poco más a la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría. Recuerda que estos dos aspectos que nosotros tenemos mayormente se dan en las empresas, ya sea persona natural o persona jurídica. Pero para partir en primer punto, en el caso de nosotros vamos a ver el impuesto a la renta. Entonces hay principios tributarios. Entonces vamos a ver un poquito acá, para terminar, ya el enfoque de la primera parte. Entonces, en resumidas cuentas, hemos visto lo que es la ley del impuesto a la renta, lo vamos a ver ahora, perdón, y lo que hemos visto el ITAM. ¿Ya? Obviamente el ITAM va a ser materia de siempre de estudio, ¿no? A pesar que es un impuesto temporal a los activos netos, como le comentaba en la clase pasada, a pesar del tiempo de temporal no tiene nada de temporal porque sigue todavía hace varios años y habrá una modificación en algún momento que se dé en esta ley. Bien, en el caso del impuesto a la renta, tenemos los famosos principios tributarios. Entonces vamos a un poquito ya más del impuesto a la renta. Hablar del impuesto a la renta nos habla un poco de la ley. Entonces acá tenemos el 797 con sus respectivas modificatorias. Hablando un poco de estas modificatorias, podríamos hablar un poco de los artículos, los más conocidos. En el artículo 37, que lo vamos a hacer en el transcurso de estas clases, para efecto de lo que corresponde a las famosas adiciones, ¿ya? Y de la otra parte vamos a ver en el artículo 44, cuando hablamos un poco de las deducciones. Ahí está. Dos aspectos importantes. Entonces, en el artículo 37 nos habla un poco de las adiciones, o sea, lo que vas a sumar o lo que de repente por ahí no está observado, el exceso en unos aspectos. Y en el artículo 44 es cuando te aceptan tributariamente para que tú puedas aceptarlo como una deducción, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hablar un poco más adelante de los famosos reparos tributarios. Reparos tributarios. Los reparos tributarios, que comúnmente nosotros vemos, esto se da en el transcurso del ejercicio, ¿ya? Entonces, esto lo regularizamos vía declaración jurada anual. O sea, esto se regulariza vía declaración jurada anual, ¿no? Para este año, obviamente, como te comentaba, fue el 710 del ejercicio 2019. No hay que olvidar. Eso fue lo que se presentó en este marzo. Bueno, independientemente, como te digo, de la pandemia. Igual se presentó en esta declaración jurada anual 710. Había uno virtual y uno PET. Los dos eran válidos, acuérdate, ¿no? Para este año fueron los dos. Y el de Clarifácil, ¿no? El virtual que lo conocemos nosotros. Igual, ¿no? Igual, no hubo ningún problema. La presentación fue igual. Ya, las dos son válidas. ¿Ya? Como te contaba, este año fue, para la zona no fue muy bueno, en lo que es de J anual, ¿no? Estuvieron bueno, muchas falencias tuvieron, demasiadas falencias, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte, haciendo la parte introductoria. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase, la que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver el impuesto a la renta. Y esto muchas veces lo regularizamos con el famoso NIC 12, la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, esto todavía sigue vigente, con la vía de regularización, ¿no? En unos aspectos puntuales del NIC 12, ¿no? Los famosos reparos tributarios, ¿ya? Entonces, acá se ve el aspecto, ¿no? Un cálculo contable y un cálculo tributario, que lo vamos a ver después, ya, gradualmente, o gradualmente durante las clases. Ya, a ver acá. Salimos de acá, una primera presentación. A ver, hacemos acá. Salimos de acá. ¿Están listos? Ok. Muy bien. Vamos acá entonces. ¿No se ve la pantalla? Disculpe, ¿no se puede ver? A ver. Me confirma. A ver, de repente por ahí se ve. A ver, me confirma, ¿me escuchan, por favor?
Me ponen sí nada más. Me ponen sí si me escuchan. Por favor. Ok, muchas gracias. Ya, segunda pregunta. ¿Están viendo? ¿Visualizan mi pantalla, mi material? ¿Han visto mi pantalla? Por favor. ¿Se visualiza? Me ponen sí, si no me ponen no. De repente por ahí hay un detalle. Por favor, si tuvieran la amabilidad. Sí me visualizan. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces si toda la gran mayoría me dice que sí, conforme, entonces no hay ningún problema. Bien, estamos viendo hoy día ya la primera parte del impuesto a la renta. Recuerda que el decreto legislativo 797, lo que es, obviamente, habla del artículo 37 puntualmente, lo que son adiciones, y el artículo 44, que nos habla un poco de las deducciones tributarias. Esto de alguna manera se va a encajar dentro de los reparos tributarios. O sea que estamos hablando de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Lo que es aceptado tributariamente y lo que es denegado tributariamente. Siempre recuerden, la parte tributaria es así. De repente lo que hoy día es bueno, mañana es malo, y lo que mañana es malo, hoy día es bueno. Ya, entonces esa parte tenemos que tenerla presente. Del otro lado, ¿no? Nos habla un poco más de lo que es este decreto legislativo en el artículo 37, en el artículo 44. Nos habla del NII 12, más adelante, los cálculos tributarios y los cálculos contables, ¿no? De repente hay una variable. En algunos casos nos acepta como tributariamente, en otros no. Pero contablemente también hay otro enfoque. Ese es punto 2. En la siguiente parte, que vamos a ver ahora, vamos a ver un poco más de los principios, en la primera parte. Recuerda que todos estos gastos que se dan, todas estas aplicaciones que se dan, están enfocados en qué. ¿Para qué, profesor? Es para mantener la fuente. Recuerda que esta fuente que nosotros mantenemos, estos gastos que nosotros mantenemos, son necesarios. De lo contrario, imagínate, todo va a ser ingreso, todo va a ser rentabilidad, todo va a ser utilidad, ¿no? No es así. Entonces hay gastos necesarios o erogaciones de dinero o salidas de dinero que son necesarios para mantenerlo. Oye, si no te pago sueldo, si no pago los teléfonos, obviamente que todo va a ser gratis, ¿no? Obviamente que hay una salida. Esos gastos son necesarios para mantener la fuente. La fuente de riqueza, la fuente del impuesto a la renta. A eso se refiere con los gastos, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora, vamos a ingresarnos un poco más ya a lo que es la clase, el impuesto a la renta. Y vamos a ver los principios tributarios, uno de ellos, que vamos a ver un poco el principio de legalidad, principio de la persona, de no confiscatoriedad, que es el más importante, ¿no? Y lo vamos a ver el principio de igualdad, ya tanto horizontal como vertical. Ya, eso también es importante. Ya en la última parte vamos a ver un poquito más un caso práctico y la última hora, como te comentaba, vamos a ver la práctica calificada, ya, programada para hoy día. Punto 2, le voy a tomar asistencia, ¿sí? Hoy día sí es obligatorio tomar asistencia, ¿ya? Y además continuaremos un poco la primera parte de la que es la clase. Vamos a una práctica dirigida conmigo desde esta clase. Esta clase no ingresa, ojo, esta clase no ingresa a la práctica calificada, sino ya esto queda para la siguiente práctica calificada. Hasta la semana 4 sí, la semana 5 que hoy día no corresponde. Bien, continuamos entonces. Desactivamos la cámara. Ingresamos a nuestro compartir. Y ahora sí un poquito más de lleno, ¿ya? Ahora sí vamos de lleno a lo que es la clase. Y hacemos la práctica dirigida y después la práctica calificada. Ahí vamos ingresando entonces. Ok, muy bien, ahí estamos. Entonces vamos por acá. A ver, ahora sí vamos un poquito. A ver, vamos por aquí y por aquí. Ya, a ver acá. Decreto legislativo 797. Mira, 797, obviamente nos habla de los famosos reparos tributarios. Entonces acá sí hay que enfocarnos bien. Acá hay que enfocarnos un poco en el artículo 37. Cuando hablamos un poco, y acá hablamos de los famosos adiciones, ¿no? Acá las adiciones. También hablamos un poco, nosotros en el artículo 44, famosas deducciones. Entonces acá mira, ahí está, los dos aspectos. Y en ambos aspectos, tanto las adiciones y las deducciones, hablaríamos nosotros de los famosos reparos. Ahí están los famosos reparos tributarios. Ahí está. Ok. Entonces habla de reparos tributarios, nos habla un poco más
de poder entender algunos aspectos que yo voy a tener que entender y voy a poder que regularizar. Pero inicialmente tenemos que hablar un poco de las exoneraciones y de igual manera hablar un poco más de los principios tributarios. Entonces, acá es donde ingresamos primero, nuestro primer campo. Entonces, acá, hablar un poco de principios. Hablar un poco de principios tributarios también nos da un poco a conocer qué es lo que podría yo tener como principio. Recuerda que los principios tributarios son famosos, conocidos en muchos aspectos nosotros como los famosos postulados básicos, o los postulados, acá, tal vez escuchado postulados contables, ¿no? Sobre todo basadas en la Constitución Política del Perú. Y estos postulados básicos que nosotros conocemos nos hacen entender un poco más a través del sistema. Entonces recuerda cuando manejamos a través del sistema, un sistema tributario o a través del sistema, ¿no? Estos están basados en la Constitución Política del Perú, la 26432, ¿no? Acuérdate. Política del Perú. Y esto, bueno, ahí está. O sea, ahí tenemos una ley, la 26432. Esta ley 26472, que nosotros conocemos, bueno, ahí te lo menciono, para que también lo tenga, nos habla en el artículo 74. ¿No? Ahí tenemos que tomar nosotros en cuenta que nos dice la ley, ¿no? Como principio, o sea, la creación de la ley. Entonces acá hablamos un poco más de principios. Entonces hay una parte contributiva, ¿no? Entonces acá hablar un poco, porque tenemos que tener presente, acá sí tenemos que tener un poco presente lo que son los principios, ¿no? Esto es el principio de legalidad, ¿no? Entonces ayer habló nuestro presidente, ¿no? Obviamente el señor Francisco Sagasti, ¿no? Habló un poco más de la parte que corresponde a los principios, no directamente a los principios, nos habló un poco de la Carta Magna, ¿no? Reconociendo obviamente de la Constitución Política del Perú. Obviamente habló un poco más de los derechos, ¿no? Sobre todo ustedes los jóvenes que están un poco más involucrados en estos temas. Y eso de alguna manera nos habla también de un principio que es importante, el principio de la persona, ¿no? Todo lo acontecido durante todos estos días obviamente nos lleva un poco de la reflexión, ¿no? Tener un poco más de ser ecuánimes en cuanto a algún tipo de decisiones, ¿no? Tener un poco más de perseverancia en algunos actos. De repente nosotros, nuestras últimas 2 generaciones, nos hemos descuidado un poco de reclamar nuestros verdaderos derechos, y lo digo sinceramente, pero ustedes que son jóvenes, de repente por ahí han hecho refrescar un poco los derechos y las obligaciones que tenemos nosotros como ciudadanos. Y eso espero que haya sido el punto final y el inicio de una nueva historia para la República del Perú, ¿no? Espero que ustedes también lo compartan, ¿ya? Eso es muy importante, y justamente cuando tocamos la Constitución Política del Perú, justo tocamos el derecho de la persona. Entonces también esa es la parte primordial, como habló nuestro presidente ayer, ¿no? De la persona. Entonces, habla de capacidad contributiva, habla de la persona, nos habla sobre todo el tema de aquellas personas o de aquellas que algunas siguen involucradas, ¿no? Tanto como el principio de igualdad. Entonces ahí está otro de los principios que hemos conocido nosotros. Igualdad, ¿ya? Entonces, este principio de igualdad, así como de la persona, nos habla también del principio de legalidad, ¿no? De igualdad, ¿no? Nos habla también un principio de no confiscatoriedad, que también es importante, ¿no? Vamos a ver porque obviamente que este principio, no el hecho de que tú tengas una ley, significa que yo te voy a embargar tu cuenta, ¿ya? Acuérdate. Esa parte a veces confundimos un poco lo que es un impuesto y lo que es un embargo, ¿ya? Acuérdate. Ahí está. También es importante porque el hecho de crear impuestos no significa, de alguna manera, tú vas a tener que ser embargado, ¿no? Entonces, tenemos el principio de legalidad, principio de la persona, ¿no? Principio de igualdad, ¿ya? De no confiscatoriedad, de no, esa es la que no, como te toca ya, y lo que es en la primera parte, también los derechos que corresponden a la no violabilidad, ¿no? Recuerda, hay principios que se dan para efecto de determinar la libertad de la persona y estos postulados básicos. En el caso de la legalidad nos dice lo siguiente, ¿no?
Vamos a poner un poquito. En el artículo 74 nos dice, ¿no? Las leyes se crean, se modifican o se derogan según la necesidad, ¿no?, de cada jurisdicción. Hay una jurisdicción, ¿no? Ya sean estas, dice, por gobierno local, gobierno regional o gobierno central, a excepción de las tasas o aranceles que son a través de decreto supremo. Esa es una primera parte. Pero de igual manera, para poder obtener este principio, tengo que empezarme en el principio de igualdad. Este principio de igualdad nos sale de dos partes. Uno, el principio de igualdad de un método, acá, o en este caso, que lo conocemos como método vertical, ¿ya? O sea, ante todo, ante la ley, todos somos iguales, ¿no? Y abonar todos por igual, o sea, acá no hay ninguna discriminación, todos estamos, acá no es un tema de obligación, sobre todo porque todos estamos obligados. Y de la otra parte nos habla de otro método, acá, método horizontal. Ahí está. Este método horizontal, sí, de repente por ahí, en algunos aspectos, van a ser imposiciones diferentes. ¿Ya? Hay imposiciones diferentes, que ahora lo voy a explicar. Entonces, hablar de estos principios, nos habla de la legalidad de la persona, sobre todo en la Constitución Política de Perú, nos habla de igualdad, sobre todo en la parte contributiva, sobre todo que todos estamos obligados, ¿no? A excepción, bueno, a excepción de los exonerados, pues, ¿no? Bueno, hay excepciones, que ahora vamos a tocar un poquito de los exonerados. Ahí está. Y de alguna manera, estos principios de la persona que también son de la libertad del patrimonio. Recuerda que también tú tienes derecho, en muchos aspectos, ¿no?, a una vida y a la libertad patrimonial, ¿no? Ya, ahí está. Vamos a explicarles brevemente, en resumidas cuentas. También se lo he enviado. Entonces, por ejemplo, en el caso de no confiscatoriedad, ¿no?, el hecho de que tú te generen impuesto, no significa que el impuesto, o sea, ningún tributo, para ser más exacto te digo, ningún tributo tiene el derecho, no, es confiscatorio. O sea, no vas a empezar que porque yo creo un impuesto te voy a embargar. ¿Ya? No existe. Porque hablaremos el Estado, hay un Estado que nosotros, en este caso, ¿ya?, envió la habilidad. Y ahora sí. ¿Ya? Entonces también hay otro tributo. Los tributos se crean según el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, lo que hemos visto. ¿Perdón? Ya. Está. Pero este tributo que se genera en el artículo 74, según dice, no debe tener, para que esté enlazado con este de acá, no debe tener ningún tipo de confiscatoria. O sea, que si yo te pago renta te voy a embargar, no. Nada tiene que ver una cosa con otra, no vaya a confundirse. Ya, que es muy independiente y que haya un proceso, en este caso penal. Esa es la ley penal tributaria, el decreto legislativo 813 que es muy diferente. Ya, eso no tiene por qué relacionarlo de esa manera. Ya, son casos totalmente diferentes. Entonces, el hecho de que te deba, la SUNAT deba, de repente por ahí ustedes van a trabajar en la SUNAT, alguno de ustedes, ¿no? Van a tener la suerte, ¿sí? Porque a veces sí, el destino es así. Ya, el hecho de que de repente tú estés como fiscalizador, de repente por ahí estás haciendo una función, ¿no? En algún caso no vas a empezar, porque eres un tributo, tienes que embargar, eso no existe. No confundamos. De repente existe, en el caso de la ley penal tributaria, que está por un evasor tributario, alguna infracción, obviamente un delito tributario, y ya pasa a otro fuero, al fuero penal, que es diferente, que es a través de resolución, obviamente el juez ordena y todo un proceso legal, que es muy diferente. Eso no tiene nada que... Acá estamos hablando del contribuyente, ¿no? El tribunal destinatario legal tributario, que tiene la obligación de pagar tributo a él mismo, posee generar su propia base imponible, lo dice la ley. Pero independientemente de eso, ningún tributo tiene la obligación de ser confiscatorio. Un estado de inviolabilidad, o sea, respeta parte de tu patrimonio, como el derecho de la persona a la libertad.
Y de la igualdad, porque por la igualdad tengo yo la obligación de pagar impuestos, salvo excepciones, dice, que esté exonerado, que lo vamos a hacer exoneraciones objetivas y subjetivas, que lo vamos a hacer más adelante hoy día en la clase. Entonces, si la ley de la Constitución Política de Perú, la ley 26472, me dice en el artículo 74, yo le debo tenerlos claro por el principio de legalidad. De ahí parte todo. Si tú no la tienes clara acá, entonces básicamente tú vas a decir que si que le impuesto me vas a embargar. Eso no existe, eso es mentira, ¿no? Y sobre todo si yo tengo la obligación, de repente estás exonerado o inafecto. Tienes una exoneración objetiva o una exoneración subjetiva o una inafectación subjetiva como una inafectación subjetiva, ¿no? Entonces hay casos muy importantes. Entonces acá quedan los principios. Entonces tengo un principio de legalidad, ¿ya? De igualdad de la persona, acuérdate, y sobre todo un principio de no confiscatoriedad, basados en la condición política del Perú. ¿Ya? Ya están los famosos principios tributarios. ¿Ya? Ok, ok. Vamos a ver acá. Entonces, a ver, pasamos al siguiente pantallazo y comenzar a ver más detenidamente lo que corresponde a las inafectaciones y exoneraciones que nos dicen la parte tributaria. ¿Ya? Ahora a ver. Entonces, empezamos acá, dentro de la aplicación de la ley, ¿no? Ok. Salimos de acá. Ok, ok. Salimos de acá. Entonces acá, salimos saliendo. Muy bien. Ok. Bien, como acabamos de ver, en el artículo 74 de la Constitución Política de Perú, la ley 26472, nos habla un principio. La ley se crea, se modifica o deroga según nuestra jurisdicción, ya sean estas por gobierno local, gobierno central o gobierno regional. A excepción nos habla de las tasas aranceles que son a través de decreto supremo. Entonces está especificada esa parte, ¿ya? A través también de los edictos de ley, que puede ser a través de resoluciones o ordenanzas municipales, es también muy importante. Pero estos principios, nos habla de principios de igualdad, ¿no? El principio de la persona, el principio de método vertical horizontal, ¿no? Hablamos del principio de no confiscatoriedad que hemos tocado. Entonces, todos estos aspectos patrimoniales que inducen a la persona, porque la persona le dice el Estado, tiene la obligación de darte un lugar, ¿no? A un trabajo, ¿no? Pero está entre comillas, ¿no? Dice, tiene la obligación, dice, ¿no? Sobre todo el hecho de la persona. Entonces, a veces malinterpretamos un poco porque hay partes. El Estado somos todos, ¿no? Pero estás desarrollándote en un lugar. ¿Cómo se llama esta parte? Es la parte patrimonial. Pero el hecho de que tú tengas un patrimonio no significa que te van a embargar. O sea, el crear un impuesto, ya sea municipal o de gobierno local o gobierno central, como dice el Código Tributario, no quiere decir que te van a embargar. Eso es mentira, eso no existe. Esa es la peor mentira. Muchos piensan, estoy debiendo, me van a embargar. Eso, ¿quién dice dónde dice? Dime qué artículo dice eso. Eso no dice. En ninguna parte dice la ley. Y por eso dice, las leyes se crean, las leyes, en ese caso, nos habla puntualmente que las leyes se crean o se modifican o derogan. Pero la creación, o sea, la obligación que nace a ti, en este caso como contribuyente, nos hace entender que tengo, obviamente, la obligación por ser generada en propia base imponible. Claro, si no hay ingreso, no hay renta y no hay obligación de pagar. Pero no por eso me van a embargar mis bienes. Eso es mentira, eso no existe. Tal vez al inicio de la zona de repente malinterpretó, por eso el Código Tributario se creó. Al inicio la zona era como una Gestapo. Tú le debías, te embargaban. Y eso estaba mal. No se cumplían así estos principios, por eso se crearon estos principios, basados en la Constitución Política del Perú para que no haya abuso o exceso, a pesar que se le dio cierta autonomía a la zona en los primeros años, en los años 93. Te cuento porque fui testigo y vi muy de cerca casos muy, muy penosos de algunos empresarios. Y pusieron un alto a la zona. Un momentito, no puedes proceder así. Estás atropellando al contribuyente. Ya, entonces eso te digo porque de alguna manera tienes que tenerlo bien claro, estos principios. Entonces que está en formación, de repente por ahí está debiendo, le van a embargar. Disculpa, no es el proceso, hay un proceso todavía, no es tan fácil. ¿Ya? Y por principio, nadie va a la cárcel por deuda. Nadie va a la cárcel por deuda. No estoy diciendo que le das a todo el mundo, tampoco, ojo. El profesor me enseña que no. Yo tampoco estoy diciendo que, que le vas a deber a todo el mundo y no le pagues, no. Esa es formación, esa es cultura. Ya te estoy diciendo que nadie está en la cárcel por deuda. Nadie está en la cárcel por deuda.
No existe ni financiera ni tributaria. Le puede deber de manera, pero nadie va a la cárcel por deuda. Al menos en el país está así, regido. Ya, ese es otro punto que te adelanto para que veas dentro de lo que es la ley penal tributaria. Pero si hay procesos, la habitualidad, en ese caso sí. ¿Por qué? Porque otra persona crea empresas y no paga impuestos, crea empresas y no paga impuestos, compra empresas en quiebra, las vende, las activa y nunca paga impuestos. Ah, ahí hay un supuesto. Ya surge, en este caso, ya una hipótesis diferente. Eso ya es diferente, es parte ya, ¿no?, de una investigación, es diferente. ¿Ya? No como el contribuyente del día a día, de a pie, que todos los días, obviamente, está sujeto al pago de impuestos de su esfuerzo o trabajo o de su ingreso, que es muy diferente. Bien, hemos visto esta parte del principio porque siempre es parte del análisis, no solamente de lectura, sino de ciertos análisis. Y ustedes que lo están viendo día a día, siempre van a tener que ver, obviamente, estos casos en muchos aspectos, obviamente su formación académica, y van a, pues como le digo a ustedes, de repente muchos de ustedes van a trabajar en unas entidades y van a tener la oportunidad. Estoy seguro que sí, muchos de ustedes, es parte del proceso, van a tener la oportunidad, siempre va a haber un momento en la vida que les llegue la oportunidad, y van a ver ustedes, y van a ver ustedes cuándo se desarrolla y en qué momento se aplica. Y en qué momento es necesario aplicar. ¿Ya? No somos juristas, pero de alguna manera tenemos mucha relación en la parte tributaria, en la parte de legalidad. Bien, vamos ahora a ingresar al siguiente punto. Bien, entonces me acompañan ustedes, en este caso, en el ámbito de la aplicación de la ley. Vamos a ver un poco las exoneraciones y las inafectaciones, ¿no? Esto, de alguna manera, nos involucra a determinar cuándo hay una exoneración y cuándo hay una inafectación, pero hay exoneraciones subjetivas, como también hay objetivas, y de igual manera hay inafectaciones subjetivas como inafectaciones objetivas, ¿no? Dentro del Estado existen estas exoneraciones e inafectaciones, pero si existe la incidencia tributaria, va a tener un marco legal. Entonces, la incidencia tributaria, que nos dice que hay una obligación de la aplicación de la ley. Estás obligado. De repente por ahí no, porque eres parte del Estado, ¿no? O de repente por ahí un tipo de convenios bilaterales que puedan darse. Depende de la formación y la ubicación, cómo te encuentres o cuál ha sido el objetivo de la creación de esa empresa. ¿Ya? Eso también tenemos que ver. ¿Ya? Entonces ahí vienen las exoneraciones y afectaciones, tanto objetivas como subjetivas. ¿Ya? Y en la última parte vamos a hacer un caso práctico. Entonces vamos a ver, ¿ya? ¿Ok, ok? Bien, vamos acá. Entonces, ya entre poco voy a llamar a asistencia para darle formalidad a la práctica calificada. Muy bien, entonces me acompañan, jóvenes, este siguiente bloque tributario. Vamos a activar la cámara y vamos a la última parte. Empezamos nosotros a compartir. Ok, entonces ingresamos a las operaciones dentro de la aplicación de ley. ¿Listo? A ver acá. Vamos ingresando. Acá nos habla de las famosas operaciones. Entonces acá vamos. A ver, ¿qué pasó? Ya, acá hablamos un poco de las exoneraciones. Y también hablamos un poco de las inafectaciones. Ya está. Hablar de ellos, hablar de este campo, nos habla un poco de las, según obviamente el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, esas exoneraciones, así como de ley del IGB, también, ¿no? Cuando hablamos un poco, perdón, hablamos un poco del impuesto a la renta, porque estamos ingresando, obviamente, al decreto legislativo, al 797. Entonces, hablar de esas exoneraciones, bueno, ahí está, disculpe, exoneraciones, ¿no? O inafectaciones del impuesto a la renta, también tenemos que hablar sobre todo de la parte objetiva o subjetiva. Por ejemplo, hablar de las inafectaciones. En el caso de las inafectaciones, ya, para ser exacto, ya, acá por ejemplo, en el caso de ellos podemos hablar de las subjetivas. ¿Quiénes son las subjetivas? Ahí está. Tenemos nosotros, por ejemplo, del sector público. Vamos a hacerlo por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a ver. Subjetiva, vamos a ver por acá. ¿Listo?
Lo voy a decir mejor para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Ahí está. Listo, jóvenes. Ahí empezamos. A ver acá. A ver, entonces, hablar de exoneraciones nos habla dentro del sector público. Entonces, por ejemplo, una de ellas que nosotros conocemos, ¿no? Sobre todo aquellas se desarrollan dentro del ámbito, sobre todo del sector público. Y hablar del sector público, puntualmente hablando, podríamos determinar nosotros lo siguiente. Son también las fundaciones que se crean con derecho de labor social. Es otra de ellas. Otra de ellas que conocemos es las comunidades campesinas. También. Mira. Y otra de ellas que conocemos nosotros vienen a ser las entidades de auxilio mutuo, ¿no? Entre las subjetivas que estamos hablando. Pero de igual manera existen las inafectaciones objetivas, ¿no? Esa es la otra parte. Existen las inafectaciones objetivas, acuérdate. ¿Ya? Entonces, estas inafectaciones objetivas que conocemos nosotros, ya la podemos clasificar de la siguiente manera. En un orden diferente. Por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones que se dan por de repente vacaciones no gozadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú de repente te han pagado y en algún caso esas vacaciones que no han sido gozadas de alguna manera te corresponden. De repente por ahí has llegado a un proceso, ¿no? Que no te han pagado de vacaciones no gozadas. Entonces, ese proceso, ¿ya?, va a ser obviamente no sujeto al impuesto a la renta. Esas vacaciones no gozadas, ¿no? Te corresponden, no es parte, ¿no? ¿Ya? Una indemnización, sobre todo en lo que es la parte de indemnización, mira, ahí ha habido un proceso, ¿ya? ¿Ya? Sobre todo cuando hay procesos de indemnizaciones. Hablar de indemnizaciones parte de, a veces de un cierto proceso en unos aspectos, ¿no? Obviamente hay un reclamo. Otro reclamo que podría darse y que no está sujeto al impuesto a la renta, por ejemplo, es el famoso despido arbitrario. También. ¿Ya? Ese también puede ser un proceso, ¿no? Y en algunos casos resoluciones que se han dado hasta injustificadas, de repente, ¿no? Algún tipo de resolución que han aplicado, pero lo recuerdan que no está dentro involucrada, ¿ya? Y que de alguna manera no está justificada. Injustificada. Los puntos importantes. Entonces tengo ahí las vacaciones no gozadas, el despido arbitrario y la resolución injustificada que podrán darse. Y las subjetivas podrían ser parte de la parte administrativa del sector público, de igual manera las fundaciones o las comunidades campesinas. Esto es lo que hemos visto dentro de la parte de las inafectaciones. Pero de igual manera, así como existen las inafectaciones, también tenemos otro marco, ¿no? Sobre todo lo que es para nosotros en el caso de las exoneraciones. Entonces, tanto objetivas como subjetivas. Recuerda que dentro de la aplicación del ámbito, entonces, para ser más exacto, para que quede siempre el contexto puntual o el concepto dentro de la aplicación, la ley, así se empieza. Están las exoneraciones y están las inafectaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase hoy es aprender un poco más de los principios tributarios. Ese es básicamente el objetivo de la clase. Entonces, vamos a aprender a determinar los principios tributarios que hemos visto relacionados a las exoneraciones o inafectaciones que podrían darse dentro también de la aplicación de la ley. Entonces, nosotros queremos determinar acá cuáles las exoneraciones, en el caso de las exoneraciones, ¿no? Puntualmente hablando, tú puedes determinar acá lo siguiente. A ver, sobre todo que están estrechamente relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del previsto como algo neutralizante, las exoneraciones de alguna manera se neutralizan, ¿ya?
Y obviamente que van a darse, ¿por qué? Porque es una obligación, una exoneración objetiva. Recuerda que obviamente tú hay una obligación. Las exoneraciones, ¿no? Las exoneraciones obviamente son objetivas porque en un momento tú estás obligado, pero quedan neutralizadas de repente por un marco legal. En cambio, las inafectaciones es algo indiferente, que no sabes cuándo se activarán o cuándo no. En cambio, las exoneraciones sí se están dando, pero se quedan neutralizadas. Se neutralizan. A diferencia de las exoneraciones subjetivas. Mira, en ninguna de ellas pagas impuestos, mira. ¿Cómo es, no? Pero, uy, se fue. En ninguna de ellas pagas impuestos. En ninguna de ellas pagas impuestos. Pero ¿qué pasa? Mira. En ninguna de ellas pagas impuestos. Pero impide que nazca la obligación tributaria, ¿no? Entonces, hay unas exoneraciones subjetivas que no podían darse. Entonces, hay un impedimento. Que nazca, obviamente, que nazca esta obligación. ¿Está? Se podría andar así. ¿Entendido? Entonces, hay un impedimento que nazca esta obligación. En cambio, las objetivas de repente se neutralizan, que diferente, ¿no? Y sobre todo, obviamente, la norma que se da en esta obligación, vamos a agregarle un poquito, para que quede un poquito más clara, esta obligación tributaria. ¿Por qué? Porque de repente por ahí va a haber un impedimento, ¿no? Y para que esté normado dentro de la norma, y ese un poquito ya lo agrego, para que esté normado y esto pueda darse, obviamente, como una exoneración, ¿ya? Entonces, mira, hemos visto dos campos, entonces, para hacer un contexto. Entonces, acá hay inafectaciones, para el resumen, hemos visto en dos partes. Una de ellas, hemos visto la inafectación subjetiva, y la otra inafectación, que es la inafectación objetiva, ¿no? Vamos a hacer resumen, para que quede ahí. Y del otro lado, hemos visto lo siguiente. Hemos visto la exoneración. ¿Está? ¿Ya? ¿No? Tanto hemos visto en ambos casos la exoneración objetiva como la subjetiva, que en los casos lo iremos desarrollando. Ahí está. De manera. Entonces ahí tenemos, mira, en su aplicación hay dos. Entonces, dentro de la aplicación del ámbito de la ley, entonces nos sale acá. Entonces, siempre acuerda, siempre pasa, dentro de la aplicación ámbito, así es. Ahí está. Van a darse, ¿no? Entonces tenemos la inafectación y la subgeneración. Entonces acá estaríamos hablando de la famosa incidencia tributaria. ¿Te acuerdas? Uno de los primeros foros que te dije, la incidencia tributaria. Ahí está. Ya, en resumidas cuentas, eso es lo que quiere decir. Entonces, hay una obligación, la inafectación, o sea, dentro de la aplicación de la ley, no sé cuándo se va a dar el impuesto, pues en forma subjetiva como objetiva. Y de la exoneración, igual manera, obviamente está normada la ley, pero hay un impedimento previsto que va a neutralizar, ¿entendido? Y esto va a ser sujeto, obviamente, para poder yo determinar si está dentro de la norma o no está dentro de la norma, ¿ya? Entonces ahí hay aspectos importantes. Bien, a ver, ya para terminar acá, entonces acabamos acá, y en nuestro caso práctico hacemos lo siguiente. ¿Listo? ¿Listo? Ya vamos culminando esta primera parte de la hora, ingresando a nuestro caso prácticos. ¿Ok? Listo. Vamos por acá. Ahora sí, hemos tocado. Muy bien. Nos ingresamos a la primera diapositiva. Vamos a lo que es los principios. Lo primero que tocamos. Vamos acá entonces. ¿Qué nos dice?
Ok, a ver, tenemos acá. Entonces, los principios tributarios, nos habla un poco acá. A ver acá. Nos habla, son postulados, me dicen, ¿no? Acuérdate. Son porque tienen fundamento normativo del sistema tributario, los cuales tienen como punto de partida los planteamientos ideológicos que están consagrados en la condición política del Perú. ¿Ya? Eso lo tocamos porque se dio. ¿Ya? Y obviamente son los siguientes principios. Muy bien, avanzamos un poquito. Entonces hablamos un poco del principio de legalidad. ¿Ya? Uno de los primeros puntos fue el principio de legalidad. Este principio de legalidad, obviamente, se da en aspectos cuáles, sobre todo aquellos que están exonerados exclusivamente por la ley de decreto legislativo. En caso de delegación, facultades salvo aranceles, tasas, el decreto supremo que hemos tocado. Y de la otra parte nos habla de la otra parte, ¿no? Sobre todo los gobiernos locales, por ordenanza y querer suprimir o derogar, ¿no? Y tasas de exoneraciones. Entonces, cuando hablamos de gobiernos locales, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de municipalidades, de ordenanzas, o a través de resoluciones o ordenanzas municipales. En otro caso, que falta agregar, acá serían los famosos edictos de ley. Le faltó agregarles ahí. De repente por ahí quieren agregar igual. De ley, ¿no? Que es a través de la ley de municipalidades, siempre se acuerdan, la 776. Y la ley orgánica es la 23853. Bueno, esa es la ley de municipalidades, ¿ya? Postulados, principio cuya misión es necesaria para establecer una demostración. Demostración, no hipótesis, ¿eh? Acuérdate. Ya, acuérdate esta parte, cuando hablamos de postulados, hablamos de establecer una demostración, no hipótesis. O sea, tienes que demostrar fehacientemente que existe. Avanzamos. El principio de igualdad, ¿no? Es una igualdad tributaria que exige que todos los contribuyan. Nadie existe exento de la obligación, salvo las exoneraciones establecidas. Ah, mira, acuérdate. Todos somos iguales. Acuérdate. Pero ¿qué te dice? Este excepto, a excepción salvo de las exoneraciones establecidas. Ajá, hay un tema de exoneración, ¿no? Este impuesto de capacidad contributiva, método horizontal o vertical. Avanzamos un poquito. El horizontal se refiere a todos que estén de igualdad situación horizontal, iguales de capacidad de abonar, de igual carga tributaria, tener consideración concreta, ¿no? Sobre todo el soltero, casado, igual, todos tenemos la obligación, no hay ninguna excepción. En un método horizontal, todos por igual. Entonces, que acá la ley no discrimina acá. Esta parte no discrimina. En esta primera parte, ¿de acuerdo? No discrimina. A punto. Pero ¿qué pasa en el siguiente? Avanzamos acá. ¿Qué pasa en el siguiente recuadro? Entonces acá, ¿no? En el vertical, dice, se involucra a aquellos que se encuentran en diferente nivel, deben ser sufrir o imposición diferente. Ahí sí es diferente, porque ya comienza a discriminar. No, en este caso no. En este caso ya podemos ver en el impuesto de renta, el RMT, el que gana más, paga más, y el que gana menos, paga menos. Imposiciones diferentes. Y esa es la práctica que se va a tratar hoy día. Imposiciones diferentes. ¿Entendido? Esa es la práctica. El principio de la persona son muy amplios, ¿no? Sobre todo derechos fundamentales que incluyen desde la vida de libertad, del patrimonio hasta la educación. Bueno, sí tenemos la obligación. La parte que te decía, te hice un hincapié, yo te decía, ¿no? El principio de confiscatoriedad, ningún tributo puede tener derecho de confiscatorio. El Estado, por vía tributaria, no puede violar la garantía de inviolabilidad de la propiedad, sobre todo determinados impuestos como los que gravan la propiedad y la renta. A pesar que tienes que pagar todo valor, a pesar que tienes que pagar tu dirección jurada, no tienen derecho de inviolabilidad. Porque el Estado, en este caso, no puede violar la garantía. O sea, ningún tributo que es creado tiene el derecho de ¿qué? De embargarte. ¿Entendido? Eso hay que tener cuidado. El crear tributo no significa que, o ya tienes tributo, no me pagas, te voy a quitar tu casa, tu terreno, tu propiedad, tu empresa. No, eso no es. No, eso no se ha generado para eso. Eso que quede un poco claro para que quede un poco remarcado el principio de no confiscatoriedad. ¿Ya?
Avanzamos acá. Y vamos acá, a ver. A ver. El tema de rentas. Acá hoy empezamos otro caso práctico, ¿ya? Ok. La exoneración y la afectación del impuesto de la renta nos habla del contribuyente es el destinatario. Recuerda que en el caso del contribuyente, ya siempre hago hincapié acá, y acá te lo he hecho en forma resumida, el contribuyente es el destinatario legal tributario que a través de una norma no contractual hace pagar el derecho a él mismo, por ser propio generador de su propio impuesto. O sea, él va a generarse, por ser generador, ¿de acuerdo? No le he agregado, pero lo vamos a ver después, por ser generador de su propia base imponible. Acuérdate. Entonces, tiene la obligación de pagar tributo a él mismo, dice, ¿no? Acuérdate, a él mismo. ¿No? Obviamente que te va a generar, se lo entiende que se ve beneficiado. Entonces, el Código Tributario dice que establece que es aquel que realiza respecto al cual se produce hecho generado de la obligación tributaria, ¿no? Él mismo genera su obligación. ¿Por qué? Porque él mismo generó, obviamente, un ingreso, ¿no? Y el Código Tributario lo especifica, ¿no? En la primera parte, sobre todo en el artículo 12. Avanzamos un poco. Y ahí tenemos las personas naturales o sociedades conyugales, ¿no? Entonces acá ya más o menos viene el punto de quiebre. Igual manera. Y tenemos las inafectaciones. Y esa es la que te estaba tocando. Una inafectación que podría darse en este caso podría ser la siguiente, que es la subjetiva, la primera parte. Entonces tenemos acá el sector público, que es una de ellas, las fundaciones, entidades de auxilio, las comunidades campesinas y otras comunidades, ¿no? Entonces la inafectación que viene a ser para nosotros es lo siguiente, es aquel hecho o conjunto de circunstancias de hecho que no están incluidos en la hipótesis de la incidencia tributaria. O sea, no existe incidencia tributaria, porque todavía no lo han normado. Puede ser que algún día estas entidades que tú ves acá de repente van a tener que obligar, porque hay una norma. Ahorita no hay ninguna norma que les exija. En las objetivas, sobre todo dice, para suscripción de las fundaciones tenemos que pasar ciertos aspectos, sobre todo la parte literal. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Para ser más resumido, no quiero pasar mucho la hora. O sea, acá tiene que ser objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo de la creación de estas entidades? Entonces tú tienes que ver, en base a eso, el objetivo para el cual fueran creadas. Y para esto, bueno, tiene que acompañar un poco todo lo que es la copia literal, ¿no? La Constitución, sobre todo, tener el origen, ¿no? Y la vigilancia de, sobre todo, de las personas que la constituyen. Igual las entidades de auxilio, igual el mismo procedimiento, y en alguna de ellas te exige sobre todo, ya te exige, se me va acá, exige sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, depende en qué momento sean aplicadas, ¿no? Sobre todo ellas. Entonces tiene que estar renombrada, sobre todo, o abogada también por el Ministerio de Relaciones Exteriores, depende de qué entidades. Entonces son fundaciones, estas son sobre todo las subjetivas. Vamos un poco a lo que es requisitos de la inafectación. Debe ser realizada y modificada en el estatuto de la SUNAT, entidades tratando de fundaciones inafectas y entidades de auxilio mutuo, ¿no? Y la fin de la rentabilidad, destino a la renta, destino al patrimonio en caso de disolución o tratándose de fundaciones afectas. Por eso en algún momento podría darse y en algún momento podría activarse. La objetiva. En el caso de la objetiva, esto ya va directamente a la persona, pero un poco, perdón. En el caso de la persona, nos habla que hay indemnizaciones por vacaciones no gozadas, no afecta, mira, te inafecta. Indemnización por despido arbitrario también. Resolución injustificada que de repente no estaba correspondiente o la indemnización de acto de hostilidad. Entonces, estas referidas del ingreso, disposiciones expresas en la norma, inafecto al impuesto a la renta. Entonces, inafecto. ¿Entendido? Y las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes. Estas son las laborales, que tampoco, pero estas son más objetivas. Directamente aquí, en el caso de ustedes, de repente al contribuyente. En este caso, renta de quinta categoría, hablando puntualmente. A ver, avanzamos un poco. Las rentas exoneradas, ¿no? Un hecho generador del impuesto. ¿No? Un poquito, avanzamos un poquito. Las subjetivas, ya se sabe, previstas que son neutralizadas en muchos aspectos,
o relacionados con muchos generadores. Y ahí tenemos las subjetivas, que te digo, que hemos tocado también, son obligaciones para determinar personas cuando realicen el hecho previsto en la norma tributaria. Acá. Ya, entonces ahí tengo las objetivas y las subjetivas, ¿ya? Bien. Esto te lo he enviado también a tu correo. ¿Por qué te toco todo esto? Porque al final, que lo vamos a ver a la próxima clase un poquito más, vamos a ver todo lo que es el impuesto ya de lleno, el impuesto de la renta. Si ahí tocamos un poco, sobre todo el costo, los reparos, los costos, los gastos aceptados tributariamente para mantener la fuente, ¿no? Son casos que tenemos que tener que ir viendo, y al final el impuesto de la renta con crédito de pago, ¿no? O la regulación vía revisión de declaración jurada anual, ¿no? Esto es para la próxima clase, porque hemos tocado todo esto, y al final tendríamos que ver las adiciones y deducciones que corresponden para los famosos reparos tributarios, ¿no? En el caso de darse como resultado contable o cálculo tributario. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que llegar a estas clases. Ok, vamos saliendo acá un poco. Esto ya es parte de la próxima clase, pero de igual manera para que tenga relación con la clase de hoy día. Bien, a ver, entonces, vamos a hacer, a ver. Ya, a ver, ¿listo? Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de la clase? Aprender sobre todo los principios tributarios y todo relacionado a las exoneraciones o inafectación del ámbito de aplicación de la ley. Y en conclusión, podríamos determinar hoy día que sí, que básicamente hemos podido, en base a esta norma que nos corresponde, poder determinar en la aplicación, y esto que se da sobre todo a aquellas que son subjetivas u objetivas, ¿no? En conclusiones. Bien, antes de continuar un poco, quiero hacer una pregunta de la participación. Entonces, cuando hablamos, a ver, el caso de las exoneraciones y inafectaciones, entonces, ¿cuántos tipos de exoneraciones o inafectaciones tenemos? A ver, ¿qué hemos tocado en este momento? A ver, una pregunta, a ver. La primera pregunta, a ver. Antes de empezar mi práctica, a ver acá. ¿Cuál sería de jóvenes? A ver. Voy a tomar nota acá, porque acá sí lo tengo ustedes anotado, porque no quiero perderlo. Mi lapicero, permítame, por acá. Voy a tomar asistencia. Mediodía. Por acá. ¿Listo? Ya, está. Ok. Ya, subjetivas, objetivas. Muy bien. Bien, John. Ok, muy bien. Bien atentos, siempre atentos. Dos tipos. Bueno, pero ¿cuáles? Hay que ser más específico en las respuestas, ¿ah? Solamente, ya, a ver acá. Muy bien. Eso al menos queda en mi chat. Eso no lo pierdo. Así que no se preocupe, porque eso queda registrado acá en el calendario virtual o el Microsoft Teams. Ya, vamos a la otra pregunta. Pregunta número 2 y termino. Y luego mi práctica. A ver, vamos acá. En la siguiente parte, en la primera parte hemos tocado los principios, ¿no? ¿Cuál es el principio? Y acá termino. ¿Cuál es el principio? Segunda pregunta. ¿Cuál es el principio, ¿no? Que no nace el impuesto o el tributo para el embargo? ¿Qué principio? ¿Qué principio nos habla de que no debe ser, que ese impuesto no es originado para qué? Para hacer el embargo, ¿no? Crear un embargo, ¿no? A ver cuál es el principio. ¿Qué principio es? Muy bien, Álvarez, Robin. Muy bien, Heli. Williams, de no confiscatoriedad. Principio de no confiscatoriedad. Muy bien, esa. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es pregunta de examen para la siguiente práctica calificada. Ya. Esa es pregunta también pregunta de grado. Yo también les pregunto a los jóvenes. En principio, ¿los principios fueron creados qué? ¿Para embargarte? Y si no es, ¿qué principio se aplica? Siempre les pregunto yo. De no confiscatoriedad. O sea, no es creado para embargarte, sino para recaudar tributo. Muy bien, eso queda acá. Muy bien, Guamán, muy bien, Belén, Adrián, Casani. Muy bien, tengo que estén atentos, me agrada por ustedes. Ok, chicos, muy jóvenes.
Bien, Sofía, Geraldine, Lisbeth. Ok, Isis. Omar. Muy bien, Isis. De tiempo, Isis. Bien. Ok, a ver, entonces ahora sí, vamos a nuestra práctica dirigida y después termino y vamos con la calificada. Entonces, ahí empezamos. ¿Me acompañan? Vamos acá. Vamos a hablar así. A nuestro compartir. A ver, jóvenes, vamos a nuestro compartir. Ok, listo. Acá, vamos acá. En principio, vamos acá a nuestra práctica, ¿no? O sea, habíamos tocado uno de los principios, ¿no? Que la norma nos dice, ¿no? Nos decía, entonces acá vamos a ver, acá, a ver, con nota de créditos, ahora acá. Entonces nos habla, dice, descuento por volumen de compras anuales del impuesto, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos tributariamente? Primer caso, acá vamos, mira, ¿listo? A ver, dice, descuento 10%, ¿esto se dedica a qué? Se dedica a un volumen de compras anuales de inmuebles, factura del año pasado cancelada. Se hace un descuento. A ver, vamos a ver por acá. ¿Cuál sería acá? Bien, a ver, dice, costo de mercadería de vender 194.000 y un margen comercial del 40%. Un margen, dice, va a ganar entonces. Entonces vamos acá, a ver, chif igual. A ver, perdón. Ahora sí. Había aplicado mal la fórmula. Entonces acá, mira, nuestro margen, ¿cuál sería? Tenemos que agregarle el 40%. ¿Cuánto sería? 76.600. Entonces, mira, ese margen que va a ganar. Entonces, el valor neto, sin IGB todavía, obviamente, ¿cuál va a ser? Lo tenemos por aquí. Entonces, tenemos que sumar ¿cuál? 194.000, ya, ¿más cuánto? Más los 76.600. Sería 271.600. Esto viene producto de, no te olvides, de sumar el costo de la mercadería o del bien adquirido, más el margen que tú vas a obtener por la venta. ¿Ya? Entonces, este margen es el 40% el que está involucrado acá. La suma de ambos, en este caso 194 más 76.600, nos da ¿cuánto? 271.600. Todavía no hemos hablado de impuesto. Valor de venta. ¿Entendido? Bien, ahora recién acá se genera el impuesto. Acá sabíamos cuánto. Entonces acá tenemos nosotros lo siguiente, 271.600, en este caso, ya, por el IGB. ¿Ok? Entonces el IGB, ¿cuánto sería ese valor de venta? Sería 48.888. Entonces tengo ahí los dos casos, ¿no? Entonces la suma de ambos, tanto el valor de venta, incluido el costo y el margen, obviamente, acá el valor de venta, tengo que ver mi valor agregado, que es el IGB. Sería 48.888. La suma de ambos, ya sabes, nos va a dar ¿cuánto? Los 320.400, perdón, 320.488. ¿Listo? Ok. Entonces, en este caso es fuera de factura. Hay un descuento y este descuento nos habla del inicio, que es el 10%. Este 10% se va reflejado acá, dice con la nota de crédito. Está. Entonces acá tocamos lo siguiente. Entonces vamos a nuestro valor de venta. Claro, sería acá. Y tendríamos que aplicar el 10%. Claro, porque el 10% corresponde al valor de venta de ese bien. Entonces estamos descontando. O sea, nosotros nos dedicamos a qué? Nos dedicamos al descuento de volumen de compras anuales de inmuebles. O sea, vendemos departamentos, casas. Ese es nuestro giro de negocio, vender bienes inmuebles. Entonces yo tengo un descuento. Ya, en este caso sería un descuento que, ¿no? Un descuento comercial, puede ser. ¿Ya? Este un descuento, como estoy diciendo, un descuento comercial. De repente un descuento financiero es diferente porque ahí en ese caso, de repente me pagas antes. Pero este es un descuento comercial porque no especifica nada. Si no especifica nada, es un descuento comercial. ¿Ya? Si me hubiera especificado por fecha de pago adelante, depende de un descuento financiero. Entonces acá agregamos el IGB. Fíjate que sí. Ok. Ahí está. Tenemos 4.888.
Y el precio de venta, en ambos casos, con el valor de venta, más el IGB sería 32.040, que tendría que descontarte por el tema del cual, de la nota de crédito, o sea, acá fuera de factura. ¿Está bien? Nota de crédito, por el tema del descuento comercial que es el 10%. Y entonces acuérdate, este descuento que yo estoy realizando nace aquí. Te digo que es el 10%. Sería acá, según la referencia. Y eso me da, ¿cuánto? 271.600. 26.160, perdón. Pero igual, como es una nota de crédito y es un producto que está grabado con IGB, igual le aplico el IGB. Entonces tengo el valor de venta más el IGB, tengo el precio, sobre todo para el descuento, para esa nota de crédito. ¿Ok? ¿Quedó claro? Que quede claro el planteamiento para hacer la aplicación contable y tributaria, ¿ya? ¿Listo? Ok, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Ok, ok, listo. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Ya, ok, todo claro, ¿no? Muy bien, ya tengo las participaciones. Ya, ahora sí vamos a, mira, es una empresa, sobre todo a que se lee el principio, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Hay un principio de igualdad, ¿no? Horizontal y vertical, ¿no? La horizontal todos por iguales, la vertical, quien gana más, paga más, y quien gana menos, paga menos. Y en el RMT se cumpliría ese principio. Vamos a ver acá. Si me acompañan, vamos por acá, vamos a nuestro compartir. ¿Listo? Ok, ahí estamos. Muy bien, está elaborado el planteamiento. Ahora sí vamos a la aplicación contable, ¿no? Muy bien. Hacemos una siguiente venta, pues una venta normal, obviamente con su IGB. Estamos en el año 2018, ¿no? Y es una venta de bienes inmuebles. A ver, ¿cuál sería la venta de bienes inmuebles? Principio, a ver acá. Bueno, cerramos. Plan contable por ahí. Vamos acá. 72 sería acá. De venta, ¿no? Muy bien acá. A ver. Pues de venta local. La que más semeja, ¿no? De bienes inmuebles. ¿Ya? Ahí está. Ok, ok. Vamos a ponerle acá 70, bueno, 70 vamos a ponerle con un código contable que yo lo voy a resonar, ¿ya? Ahí está. Ok, entonces vamos a ver otro caso puntual. Ok, entonces nuestra venta sería ¿por cuánto? Por valor de venta. Tenemos acá ya calculado, claro, ahí está, mira, 271.600. El Bardol, el IGB, que sería para nosotros 48.888. Y la suma de ambos, que sería en este caso, este de acá y este de acá. 320.000, ¿no? 488. ¿Ok? ¿Listo, listo? Bueno, el que desea acompañarme por acá, me acompaña. En este caso sería un activo exigible, claro que sí. Acá sería un pasivo negativo. ¿Por qué? Porque está en... No está bien, positivo, perdón. Porque está en el AR. Entonces ahí está, pasivo positivo. Y acá sería una ganancia positiva, porque está en su estado natural, en el AR, la 70. ¿Listo? Ahí estamos. Ok, avanzamos. Ahora sí, ya para lo que es la parte del costo, ya ahí está, a ver, 2018 todavía estamos acá, o 2019, perdón, 2019, avanzamos ahí con el otro plan contable, a ver acá, sería una costo de venta, sería acá, a ver, una 69, ¿no? A ver, bajamos acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Como producto terminado, ahí está, como venta de local, ahí está.
Entonces acá, como referencia, está. Para enlazarlo, ya está. 274. ¿Listo? Listo. Con una. En ese caso no puede ir porque es un producto. A ver, acá. Avanzamos por aquí. Ahí está. Como un producto terminado. Y ahí está. Al costo puede ser, o un producto terminado, acá. Poner un código para que tenga relación con el mío, 24.4, ¿eh? ¿Listo? Ok, listo. El costo, ¿cuánto sería? 194.000. Lo bueno del plan contable empresarial se flexibiliza de acuerdo a tu necesidad empresarial. Entonces el costo es parte de un gasto, acuérdate siempre. El costo es parte de un gasto. Ya. Está gasto positivo. ¿Listo? Ok, ahí estamos. Ahora acá. Y nosotros lo hacemos de la siguiente manera. ¿Ya? A ver. La identidad es un activo realizable. Positivo o negativo porque va saliendo. ¿Dónde ingresa? Ahora hacemos el famoso descuento. Como es un descuento comercial, hacer un poquito, siempre es un poco la 74, ¿no? Es un descuento comercial. ¿Ya? Obviamente que está grabado con IGB. ¿Ya? Y lo tenemos al costado, ¿no? Entonces sería ¿cuánto? Sería acá, para nosotros, 22.048. El IGB, o la base impositiva, sería, en este caso, ¿cuánto? 27.000. El IGB sería 4.800. Ahí está. Está el descuento. ¿Listo? Claro, en este caso, obviamente es una ganancia negativa porque está en el debe, ¿no? Para fraccionarse. Acá también es un pasivo negativo porque está en el debe, no le corresponde. Y acá, obviamente es un activo exigible negativo porque está en el haber. Ahora viene el término de la cobranza, ingresa a mi cuenta corriente, lo que estoy cobrando. ¿Ok? ¿Listo? Lo que he cobrado de mi factura emitida. ¿Cuánto ingresa a mi caja? A ver acá. Sería ver esto menos el descuento, ¿sí o no? Sería, o sea, los 320.000 que te vendía la propiedad menos de los 32.000. Y eso me daría ¿cuánto? 288.439. Ahí está, mira. Ahí está. Entonces acá sería un activo disponible positivo porque ingresa a mi caja. Y acá sería, en este caso, un activo exigible. Positivo o negativo. Negativo porque se va saldando. ¿Listo? Ok. Hasta ahí creo que estamos todos iguales. Todo sale del cuadrito, tu planteamiento. A las ventas, vamos con las ventas. ¿Ya? Vamos con las ventas. ¿Cuánto he vendido? Acá sería, obviamente, mi cuenta 70 menos mi cuenta 74. Yo lo he visto más en otros casos, pero no lo hemos hecho cuando te crédito. Si no te crédito, hemos hecho más antes. Tengo la 70, acá está como ganancia, 271.000. Ahí está. Menos el descuento, 74, que es la de acá, perdón. Eso me daría 244.440. A ver, ahí está. Vamos a hacerlo un poquito con nuestro vista dividir. Ahí está. Ahí está la 70 con la 74. Esa es
la parte que me da hasta la 70, la 74. Ahí está. ¿Listo? La diferencia, obviamente, me va a dar 244.000. Ahora, el costo de venta. ¿Cuál sería el costo de venta? Esa es la mercadería adquirida, que sería los 194.000. Ahí está. Y la diferencia de ambos, ¿cuánto me daría? Ahí está. Al hechicero me daría 50.440. Ok. Muy bien. Utilidad, antes no tengo gasto de venta ni otros ingresos. ¿De qué sería? Al hechicero sería 50.440. Recuerda que hasta 15 IBT es el 10%. Acuérdate, hasta 15 IBT, acuérdate cuánto es el 10%. Ahí está el 10%. No te olvides. Ya, hasta 15 IBT. Supongamos que haya sido del año 2019, 4.200. ¿No? Entonces tú multiplicarías, ¿cuánto sería si la IBT está valorizado? ¿Cuánto? A ver acá, 4.200. Acá sería el primer parámetro. El rango acá, la tasa del 10%. Acá, chif igual a 15 por 4.200. Sería 63.000 soles. Mira, si tú te pones a ver, 63.000 soles, 50.440 acá, no excede, en este caso, los 63.000 soles. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, el rango solamente de los 50.000. El 10%. Se lo voy a poner acá a esta altura para que lo puedas trabajar mejor. No excede ese rango, está, de mi ingreso. Como no excedió, le aplicamos solamente el primero que le corresponde. 50.440 por 10%. Sería, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En porcentaje. 5.444. Ahí está, el 10%. ¿Ah? Acuérdate, que no excedió el importe, pues, no excedió los 63.000. Entonces tomo como referencia la misma ingreso, la utilidad de impuesto, y le aplico el 10%, y me da 5.044. O sea, acá sería entonces menos 5.044. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería la utilidad de ejercicio? Al hechicero. Ahí está, 45.396. ¿Listo? Muy bien. Ya. Ahí está el casito. Vamos a avanzar un poquito el segundo. Ok. De acá, vista, dividir. Este es el casito completo, ¿ya? ¿Listo? Vamos a hacer acá el segundo para que ustedes lo determinen en la siguiente parte para la siguiente clase, el parámetro. Solamente esta parte, ¿eh? De la empresa Amatista nada más, ¿eh? Yo voy a hacer la primera parte, ¿no? Ya, a ver acá. Amatista. Esta es la siguiente parte y lo hacemos. A ver. ¿Todo de acuerdo, jóvenes? ¿No preguntas ahí? Antes de empezar la práctica calificada. ¿Ya? Muy bien. Ya, ahora vamos a ver la siguiente parte. Y le dejo la última parte que la hagan para su casa. Y nosotros empezamos la práctica calificada, ¿ya? En breves minutos. ¿Listo? Ok, ahí empezamos.
Siguiente parte. Pues estamos acá. A ver, continuamos entonces acá. A ver, entonces ahí sería una compra de bienes. Bueno, ahí le ponemos de frente ya para no dilatar mucho. El 2000, estamos en el 2019, todavía se utilizaba el IGB porque ahora 1673, ¿no? Acuérdate. Como 18 todavía pues pasamos un poco con el 4011. Ya cambia para el 2020 definitivamente, ¿no? Eso para que quede claro, no voy a pensar que no, no, sí, ya 2020 cambió, pues ahora 1673, ¿no? Entonces, ¿a cuánto me lo vendieron? Me lo vendieron a 272.600 inicialmente. Ese fue mi valor de compra, ¿no? Obviamente el IGB, todo lo traslado y el impuesto 320.000. Como estaba, y eso ingresa como parte de mi inmueble, ¿no? A 94 y a una cuenta de control que es la 61.4. Voy a ponerle 61.4. ¿Ya? Que lo puedo relacionar como inmuebles. Tú lo puedes ver acá también. Como producto terminado. ¿No? Y le pongo la 24. Ya eso lo puedes manejar o como la 24. Eso ya tú como lo vayas manejando. Y le he puesto código 24. ¿Listo? Bien, la cuenta de control siempre la 61. ¿No? Y en este caso, vamos a relacionarlo el costo. Acá es el costo, 271.600. ¿Listo? El costo de la mercadería. Ok, ok. Ahí tenemos. No, pero recibí un descuento. Ya es acá lo que quería llegar. La cuenta 73 que se da, se hace el descuento. ¿Por qué se aplica la cuenta 73? En el caso de la 73, ves en este descuento. ¿Sabes por qué? Terceros, pues en este caso, porque no es algo específico, porque esta cuenta se aplica cuando yo no específicamente no sé cuánto te voy a poder descontar. Te estoy contando parte de un inmueble, pero ¿qué te descuento? ¿Una pared? ¿Una columna? O si voy a comprar una ferretería, te voy a descontar clavos. O sea, como no puedo especificar exactamente cuánto es, hago entender, en este caso, con la cuenta 73. Es algo así, ¿no? Cuando no puedes especificar puntualmente y hacemos un descuento, en este caso en la compra, nos hace es con la cuenta 73. Acuérdate, ya, ese es que no se puede especificar. Ese cuando tú no puedes especificarlo exactamente, se activa con la cuenta 73. Obviamente que eso va referente a mi cuenta 4212, una 4011. Oye, ahora es 1673, siempre te hago presente, no empezar que no, ¿sí? Ha cambiado. Entonces, ¿cuánto iría acá? Los 27.160. IGB, y la suma de ambos, porque nos da ¿cuánto? 32.048. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ya, a la hora del pago, ¿cuánto voy a pagar? ¿No? Obviamente sale la 1041. Ahí está. Entonces, ¿cuánto yo tendría que pagar? ¿Cuánto tendría que abonarte por ese pago? Sería la 42. Mira, acá hay una 42. A ver acá. La 42 que está cargada. Y bajamos a la otra 42 que está cargando. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí están las dos, mira. El importe,
que aparentemente tendría que abonar, menos el descuento comercial, que obviamente se especifica con la cuenta 73. Ya no la 60, porque es algo que no puedo determinar, entonces siempre acuérdate, aplico la cuenta 73. Eso es cuando tú no puedes terminar el descuento. Como te decía, te estás descontando de un inmueble, pero ¿qué te estás descontando? De una pared, un techo, una columna, no sabemos, ¿no? O de repente una ferretería igual, ¿no? ¿Qué te descuento? Clavos, uno por uno. Entonces, como no es muy específico, se activa la cuenta 73. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Y eso cuánto me da? Me da 288.000. Ahí está. Le tendrías que abonar. Ok, y te dejo esta partecita para que lo desarrolles para la próxima clase. A ver cómo sería, a ver, ahí está, mira. Todo eso te lo dejo para la próxima clase. Ya, ahí está el cuadro. Ya les dice, según se vende el 70%, tiene un margen del 80%. A ver, ¿cómo lo calculas? Ahí está. Te lo envío. Ya, este de acá, de la empresa Amatista nada más, ¿ah? Esta parte nada más. Esta parte no me tocas el cuarzo ni ámbar, solamente la empresa Amatista. Queda como práctica para ustedes para la próxima clase. ¿Ya? Si considero, sé que lo apunto siempre los que me envían. ¿Ya? Ok, ahora sí ya, nos queda 45 minutos y vamos a empezar de la siguiente manera. Ok, ahí está, mira. Esta práctica dirigida, ahí está. La primera parte, hemos avanzado a la segunda parte y me terminas tú el estado financiero. Ok, muy bien. Ahí está, si quieres lo desglosas, ¿no? Es parte de un costo. Bueno, ahí está, si tú deseas acá. Positivo. Es un pasivo negativo, porque está en el debe estar en el haber. Ya. Acá es un pasivo positivo, a ver qué tal lo hace. No, esto realizable, positivo. Y una cuenta de control. Ahí está. Esa cuenta de control. Ok, ¿listo? Está en pasivo negativo, porque está en el debe, está en el haber. Pasivo positivo. Pasivo positivo. Muy bien. Ok, es una ganancia para ti, ¿no? Positiva, ¿no? Estás ganando tú, ¿no? Y acá un pasivo, ¿no? Negativo porque está en el debe, debe estar en el haber. Acá también una salida de dinero que estás pagando, no tiene disponible, negativo. Ya está. Y me realizas el estado financiero, te lo grabo ahí. Queda grabado, ¿ya? Ahí está, me lo revisas totalmente acá, este cuadro, este estado financiero. Con impuesto a la renta, el RMT, ¿eh? Ahí está. Año 2019, UIT 2019, no te olvides que es 4.200. Año 2019 es 4.200. Ya, este año es 4.300, el año pasado 4.200. ¿Ok? Lo evité, no te olvides. Ok, ya dejamos acá. Listo, jóvenes, ahora sí. Avanzamos, jóvenes. Sí, me lo envía a mi correo institucional, ¿ya? Para la formalidad del caso, recuerda que hoy día está programado lo que es la práctica, entonces tengo que darle el tiempo necesario a cada uno de ustedes, ya lo tienen ustedes en su aula virtual, ya lo habrán visto algunos, ya a partir de hoy día sí me lo envían oficialmente, ya me lo pueden enviar ya oficialmente. Yo voy a estar acá hasta las 10, no me puedo mover porque es mi compromiso, estoy programado hasta las 10 aquí, entonces yo tengo que estar acá. Entonces me lo envían todos a mi correo institucional,
Entonces la práctica la tienen ustedes, práctica calificada. A ver, les muestro un momentito, por favor, para que todos lo puedan visualizar. Vamos a nuestro compartir. A ver, se activa acá. Me voy a mi compartir. Ahora sí. Ahora acá, práctica calificada. A ver, vamos cerrando acá. Ok. Esta es la práctica calificada, la tienen ustedes la primera parte, la teoría, ojo, y la segunda parte, la práctica. No se olviden, algunos se olvidan a veces. Recuerda, hay dos pestañas, no una, son dos pestañas, no te equivoques, mira, dos pestañas. Y me lo envían a mi correo institucional. Yo tengo acá la otra pantalla. Y ahí estoy acá hasta las 10. Voy ingresando a la otra computadora, a ver un ratito, me permiten, voy ingresando a mi otra computadora. Ok, entonces van acá y a ver, los que no saben, si tienen alguna duda, esa es mi correo institucional, profesor Martín Mora. ¿Está? ¿Saben? Ahí está. Ya está. Mi correo de 1210.3. Ahí está. @ idat.edu.p. Ahí está. Ahí está mi correo. Me equivoques. Ahí está. Ahí los que no tienen, a ver, o los que no tienen todavía, ahí está mi correo. Inmediatos exactos. Para partir de ese momento, en los que van desarrollando o van terminando, ahí los espero. Ya, ahí está. Yo voy a ingresar a mi correo institucional en este momento. Recuerda que está programada la práctica para hoy día. Entonces vamos a poner acá Office. Ahí está, Office 365. Ingreso acá. Y todo lo tienen la práctica en la semana número 5. Los que no han visto lo pueden ver acá hoy día. Ahí está, mi clave. 12, 20, 20. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Una pregunta, jóvenes. Y ahora acá. Ya. Bien. Entonces, para darle formalidad, ya, ya, olviden con la fecha hoy día, porque está programado para hoy día. Ya, lo tienen en la semana 5, la práctica calificada número 1. Ya, ya pueden ir enviando a los jóvenes. Sí, a mi correo institucional, al D1263, Martín Moro. Correo institucional, ¿eh? No al aula virtual, correo institucional. Así como tienen ustedes su correo institucional, yo también tengo el mío. D1213, Martín Moro. ¿Ya? Por favor. Yo estoy acá hasta las 10. Ya, yo tengo cerca, menos de 40 minutos. Así que ya pueden, que va desarrollando, enviar. ¿No? Yo les espero hasta hoy día en la noche. Le doy un plazo hoy día, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Los escucho, los espero. A ver, una pregunta. Si ustedes estuvieran a la mano, me lo hacen. Ok, ok, muy bien. Y ahí le pone práctica calificada, su nombre. Bien, por favor, revísenme su nombre.
A eso no le pone nombre a la práctica. Ponga su nombre legible, o un costado, pero legible. Revisen las dos pestañas. ¿Ya? ¿Listo? Revisen las dos pestañas, por favor. Yo estoy acá hasta las 10, no me voy. Yo estoy acá hasta las 10 de la mañana. ¿Ya? Realmente, lo contrario, ahí vayan avanzando y en qué momento lo envían. Ok, ok, ¿listo?